Hola, soy Luis Miguel Guerra. Lo que pasa que todos los que me conocen me llaman Luismi. Empezaré con una cita de Cicerón. Decía Cicerón que en la vida hay que hacerse tres preguntas. La primera, ¿con quién compartiré mi vida? La segunda, ¿a qué me dedicaré? Y la tercera, ¿en qué empresa me empeñaré? Yo a la primera no la voy a contestar porque es cosa de privacidad. Pero les diré que mi oficio es la historia. Soy historiador. Y por una sencilla razón es que me gusta la historia. Y la historia me ha permitido dedicarme a esa empresa porque me dedico a una cosa que creo que es muy importante para todas las personas, que es la educación. Soy profesor de bachillerato en un colegio, en el Colegio Santa Pau, de Nou Barris, Barcelona, un distrito obrero, un distrito combativo, un distrito reivindicativo. Y llevo 30 años impartiendo la enseñanza y la verdad es que todo han sido satisfacciones. Y además escribo novela histórica. Y escribo novela histórica pues también porque me gusta la historia. Tengo un amigo que me dice que los peores novelistas históricos somos los historiadores. Y a lo mejor tiene razón. Pero yo creo que es complementario. Y explicaré por qué. Cuando uno prepara una clase de historia o una conferencia, tiene el tiempo muy reducido. Tiene que sintetizar. La única manera de explicar la historia es, llamémosle así, no es nada despectivo, con brocha gorda. Hay que dar el panorama, hay que explicar el bosque, hay que explicar pocos detalles, hablar de los personajes principales. Y es la manera de que la gente tenga ese panorama y luego pueda opinar, pueda hablar, lo que quiera. Y para mí la novela histórica es ese punto, ese momento en que puedes bajar al paisaje, puedes pararte, puedes hablar con los personajes, puedes ver cómo pensaban los personajes, cómo actuaban, cómo tomaban decisiones, pero siempre respetando dos cosas. Y esto es una opinión personal, como veo yo la novela histórica. La primera es no caer en anacronismo. El anacronismo es un vicio muy de esta época, que es tratar de proyectar nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre el pasado. No es lo mismo la democracia del siglo V a.C. que la democracia del siglo XVIII, del XIX, del XX, incluso del XXI. No podemos proyectar. Cuidado, eso no significa ni perdonar determinadas acciones, ni comprender determinadas acciones. Eso lo primero. Y segundo, hay que tener un respeto escrupuloso por el dato histórico. La novela histórica enseña. Tiene que enseñar. Y por lo tanto necesita de una investigación tan ardua, tan profunda, como pueda requerir un ensayo de historia o cualquier otro tipo de explicación histórica. No podemos, si César muere el 15 de marzo del año 44, los idus de marzo del 44, al día siguiente no puede estar vivo. Eso sería ciencia ficción. Hay que respetar la historia, hay que respetar los hechos y luego tú colocas los personajes que pueden ser históricos o personajes que te puedes inventar y colocar en aquel paisaje, pero el paisaje tiene que estar. Y bueno, yo ya les digo, escribo novela histórica. Hasta ahora he tenido la suerte de publicar en Edasa 3 novelas históricas de diferentes épocas. Una sobre la peste negra, aprovechando el tema de la pandemia, casualidad. Una la peste negra de 1348, otro sobre la vida de Colón. Y este que está aquí, que voy a presentar hoy, que es sobre el desastre de Anual. Este año se cumplen 100 años de este hecho, que se llama así para la historia de España. Tuvo lugar entre julio y agosto de 1921 y lo que ocurrió allí marcó a muchísimas generaciones y seguramente si no hubiera habido la guerra civil estaríamos hablando del hecho más luctuoso de la historia militar española. Les voy a situar un poco en el lugar y luego en la acción. Estamos hablando del Rif. El Rif es un territorio que se encuentra, digámoslo así, entre Ceuta y Melilla. Es esa franja de terreno, una franja de terreno que climatológicamente y geográficamente es terrible. Allí habitaban las tribus rifeñas, que eran unas tribus muy pobres, que se dedicaban al pastoreo y a la caza, sobrevivían de esa manera, pero todo aquello formaba parte del protectorado español de Marruecos.
España había iniciado hacia el interior, la ocupación hacia el interior, y tenía Melilla y el interior hacia el interior y Ceuta. Y faltaba esta franja de terreno. El punto de inflexión se va a producir cuando llega a la Capitanía General de Melilla el general Manuel Fernández Silvestre, que era amigo personal de Alfonso XIII, había sido su ayudante militar, y llega con una misión que es conquistar el Rif. Él dice que sí, no tiene medios, no tiene hombres, desprecia no a los rifeños, porque él ya había estado en África y no es que desprecia al rifeño, pero sí a la capacidad militar del rifeño. Un ejército europeo no puede perder frente a una tribu de pocos fusilas que decían ellos. Él proyecta una operación que va a extender 130 kilómetros hacia el interior, hacia el oeste, hacia el corazón del Rif, y allí va a situar una cabeza de puente en una cubeta semidesértica rodeada de montañas que se llama Anual y que hoy difícilmente es localizable en los mapas. Una sola entrada, un paso elevado, el paso del Izumar, y allí situó un campamento de 5.000 hombres que era la cabeza de puente. Hacia atrás, un reguero de posiciones, de pequeños blocaos se llamaban, que eran unas posiciones de sacos terreros, madera y zinc, con 15-20 soldados que malvivían en unas condiciones terribles, y sobre todo si lees los testimonios de la época te das cuenta de que la palabra clave es la sed, la falta de agua, la sed. Era terrible en el Rif. La operación empezó en enero y estaba previsto que para julio estuviera acabado. Hacia el mes de mayo la operación ha fracasado. Ha fracasado porque ni tiene capacidad de seguir avanzando, las tropas están mal preparadas, mal pertrechadas. Fernández Silvestre es un militar de caballería con una personalidad muy difícil. Su jefe, que está en Ceuta, que es el general Dámaso Berenguer, quiere que se estrelle. No puede haber dos primadonnas en el protectorado. No sabe lo que va a pasar. Pero bueno, si fracasa la operación, Silvestre va a tener que volver a la península. Lo que ocurre es que al llegar a la zona que llegan en Anual, lo que han hecho ha sido sobrepasar una especie de frontera ficticia que tenían los rifeños para no sentirse agredidos. Los rifeños, cuando ven aquello, las tribus rifeñas, se sienten agredidos por el ejército español, van a ser ocupados. Y tienen un jefe, que es Mohamed Abdelkrim el-Jatabi, que había estado al servicio de los españoles, que había trabajado en Melilla, en el telegrama del Rif, y que consigue aglutinar a las tribus en contra de los españoles. Él pretende un estado rifeño, y por lo tanto sabe que tarde o temprano se va a tener que enfrentar a España y también a Francia. Pero por ahora tiene a los españoles allá. Empiezan una guerra de guerrillas, hostigando, atacan blocaos, pequeños desastres, y luego llegan dos momentos, cuando pierden el Monte Abarrán, una matanza en el Monte Abarrán, y seguidamente la posición defensiva que tenía Anual por delante, que era Igueriben, cae. También en un episodio terrible, espantoso. Aquella noche Fernández Silvestre, ya estamos hablando ya del mes de julio, Fernández Silvestre ya no sabe qué hacer, al final ordena una retirada, y cuando va a empezar la retirada, los rifeños atacan de frente, de repente, y se da la orden que nunca tiene que darse, que sálvese el que pueda. Las tropas ven venir a los rifeños, salen corriendo hacia el paso del Izumar, los oficiales huyen en sus vehículos privados, y la tropa a pie corre por aquel desfiladero que está plagado de rifeños, una emboscada, y aquello es una auténtica carnicería. Únicamente porque en el otro extremo hay una compañía de la caballería de Alcántara con 95 jinetes que no va a hacer lo que nunca tiene que hacer la caballería, que es cargar en un desfiladero y cuesta arriba. Se va a inmolar y va a conseguir que salgan unos centenares de soldados de la posición de Anual. A partir de ahí todas las posiciones van retrocediendo, nadie da órdenes. Silvestre se ha suicidado en Anual, posiblemente nadie encontró el cadáver, pero bueno, es lo que corre. El general Navarro, que es el segundo de a bordo, viene desde Melilla, se hace cargo y decide retroceder con todo lo que pueda hacia Melilla. Por el camino van siendo hostigados por los rifeños, todas las tribus rifeñas, incluso las que estaban, digamos, en mejor sintonía con España, se sublevan también. Por lo tanto, todo el territorio se vuelve hostil y finalmente consiguen llegar unos 3.000 hombres hasta la posición de Monte Arruit, que era un hospital fortificado, y allí se encierran, a 30 kilómetros de Melilla,
quedan rodeados por los rifeños. A todo esto ya se ha dado la voz de alarma en España, están desembarcando tropas en Melilla, pero tampoco pueden avanzar. Y se da la orden desde Melilla de que se rindan. Navarro negocia la rendición y el 9 de agosto se abren las puertas, salen, los rifeños separan a los oficiales de la tropa y degüellan a 3.000 hombres en la puerta de Montearruit. Llegarán hasta la puerta de Melilla, incluso llegarán a bombardear Melilla con los cañones de los españoles. Y bueno, finalmente son gente de campo, son gente que tiene que volver a cuidar a sus familias, y como aquello no es un ejército regular, de repente desaparece la amenaza y se van a sus tribus. 6 meses después el ejército español consiguió recuperar la posición y se dedicó a enterrar los aproximadamente, creemos, 14.000 cadáveres que habían quedado por el terreno. Como ya he dicho, la guerra civil lo tapa todo, ¿no? Y esto aparece en las historias de España. Sí que hay ensayos interesantes, muy interesantes, pero sobre todo si ven las historias de España en general aparece una línea, ¿no? O 2 líneas, aquello que se ha dicho de la brocha gorda, ¿no? Bueno, en esta novela lo que trato es de dar voz, ¿no? y pensamientos, y expresar el sufrimiento de aquellos chavales, ¿no? Que cayeron entre Anual y Montearruit. He tratado de explicar la guerra de los generales y la guerra de los soldados, porque aunque sea la misma guerra no es lo mismo, la vivencia de unos y de otros. Y bueno, espero que si lo leen les gusta, lo disfruten, y ahí lo tienen.